¿Cómo es posible que esta revista realice publicaciones como estas sin prueba alguna y no pase absolutamente nada? ¿Por qué el gobierno Petro debe aguantar mentiras tras mentiras solo porque esta revista y su directora parecen no descansar para dañar la imagen del presidente? Porque esta señora señala como ciertas las palabras de un magistrado sin corroborar esta información. Y es que miren, cuando nos fuimos al artículo nos encontramos con que dicen que la fiscal Camargo tiene en sus manos una de las denuncias de las supuestas interceptaciones ilegales a magistrados de la Corte Constitucional por parte, miren bien, del gobierno Petro. Allí relataron que en una carta el magistrado Jorge Enrique Ibáñez denunció cómo él y su esposa están siendo víctimas de chuzadas telefónicas, seguimientos, perfilamientos y monitoreos permanentes. Dijeron también que el gobierno Petro ha centralizado la inteligencia en la casa de Nariño, como lo ha denunciado el senador Luna, para intervenir la DNI, la DIAN, la UNP, la UIAF y la policía. Pero las fuentes en semana siempre son como estas. Leeremos textualmente: un general de la República activo le confirmó a Semana de manera reservada que tales interceptaciones sí se han hecho, así sin mencionar quién, cuándo, dónde y cómo. La revista, una vez más, con un informante anónimo, crea parte de una noticia, pero la mentira le duró muy poco a Vicky Dávila. La tan maravillosa portada que habían creado con tantos efectos y esfuerzos se fue al piso, pues el mismo Jorge Enrique Ibáñez, el que Semana dijo que hizo la denuncia, desmintió el rumor de Semana. Mire, yo no soy víctima, y eso que nos quede muy claro. Hay unas situaciones irregulares que se han presentado, y cuando hay esas situaciones irregulares, uno está en la obligación de informarlas a la autoridad correspondiente, en este caso a la propia Corte Constitucional, para que, valoradas ellas, se pongan en conocimiento, por ejemplo, de una autoridad judicial, de una autoridad disciplinaria o de alguna otra autoridad. Eso lo evalúo, pero no soy víctima, no he formulado ninguna denuncia penal, no soy parte de ningún proceso judicial, no me voy a constituir en parte de ningún proceso judicial, y en esa medida seguiré cumpliendo de manera transparente, objetiva, imparcial, tranquila y serena mis funciones como magistrado de la Corte. Y si no hay denuncia, ¿de dónde sacó Vicky que la fiscal ya tenía la denuncia en sus manos? Pero esto no es todo. Miremos al señor Néstor Morales, quien también cogió la noticia sin prueba alguna, como si fuera real, y esto dijo tranquilamente en Blue Radio. Comenzamos una semana que arranca con turbulencia, escándalo que toca al gobierno Petro, ahora relacionado con chuzadas ilegales, con seguimiento a operaciones financieras y espionaje sobre procesos judiciales y fallos o decisiones que están a punto de tomarse. Los denunciantes son nada más y nada menos que magistrados de la Corte Constitucional, pero de a poco se han venido sumando magistrados de otras cortes, de la Suprema, por ejemplo, o de la Jurisdicción Especial de Paz, u opositores desde el Congreso que también dicen que los están espiando a ellos desde entidades del gobierno. La denuncia es que chuzan teléfonos celulares para escuchar conversaciones, que los han seguido a ellos, a los magistrados, a ellos y a sus familias en recorridos en Bogotá, y que les han monitoreado las transacciones en sus cuentas bancarias. Todo orquestado desde 3 grandes entidades del gobierno que tienen como característica que son manejados por amigos muy cercanos o le reportan directamente al presidente Gustavo Petro. Palabras a las que el mismo Jorge Bastidas respondió: apreciado Néstor Morales, porque en su intervención del lunes 24 de junio usted casi dio por hecho que las denuncias de supuestas chuzadas ilegales eran contra el gobierno y calificó la noticia de escándalo del gobierno Petro, cuando nunca fue así, y asimismo le dijo: observe, apreciado Néstor Morales, que el mismo magistrado Ibáñez desmiente este rumor. No di ninguna información en el sentido de que el gobierno esté adelantando este tipo de actuaciones, porque en su lectura de noticias sí lo insinúa, y compartió este recorte de RTVC Noticias. Dijo en rueda de prensa que no tenía evidencias. Como no tenemos elementos técnicos de juicio para decir en su momento esto corresponde a una conducta relacionada con, sino simplemente teníamos indicios o elementos conforme a los cuales obrar,
frente a una situación irregular, lo procedente, como yo lo hice, fue poner en consideración o en conocimiento del señor presidente de la Corte Constitucional esos hechos. Además, el magistrado reconoció que por tratarse de un acto que fue discutido al interior de la Corte, no presentó una denuncia formal. Razón por la cual yo no formulé una denuncia, sino que me limité a presentar a consideración del presidente de la Sala Plena y del presidente de la corporación, el doctor José Fernando Reyes. Y agregó, me parece que el tono, la forma, los comentarios y opiniones en su lectura de noticias claramente conllevan a deducir que todas las denuncias eran contra el gobierno Petro como presunto chuzador de magistrados y opositores, cuando no había una sola prueba al respecto. Respetuosamente les hago un llamado al rigor, pues tal como lo dijo el senador Antonio Correa, escuché atentamente el debate de las interceptaciones ilegales citado por la oposición y no presentaron ni una sola prueba mínima que me levantara sospecha de esa conducta ilegal. Hoy me levanto y escucho todos los medios anunciando lo mismo, pero la prueba no aparece, ni el famoso general. Mucho cuidado, que se pueden estar inventando ilegalidades para hacerle daño a la institucionalidad. Gravísimo. No veo al gobierno del presidente Petro haciéndole a otro lo que él, si fue víctima, no tendría sentido. Recuerden, el que las hace se las imagina. El problema es que no le dan la misma visibilidad a la noticia desmentida, y así se la han pasado 2 años. Por ello, Levi Rincón así reaccionó. O sea que Vicky Dávila salió a decir que Petro está chuzando a los magistrados de la Corte Suprema, y resulta que era mentira y la señora no tenía pruebas. Ya ni vergüenza le da estar mal informando para que le pongan unos pesos en el bolsillo. Hay que ser muy mal p***ida, pues. Lo máximo que he podido encontrar en algún artículo de prensa es que sale de una cadena de WhatsApp. Oiga, denunciar las chuzadas del DAS hace 10 años o 20 años, 20 años, 10 años fue exactamente, implicó un trabajo de investigación de congresistas, comenzando por mí mismo, entregando las pruebas de las gacetas de inteligencia y perfilamiento que se habían hecho en el DAS contra nosotros. ¿Por qué ahora se nos acusa de lo mismo con una simple cadena de WhatsApp? ¿Qué es lo que está pasando en Colombia? Le llegan rumores a la prensa y los vuelven noticia. Le llegan por WhatsApp a los magistrados y se cree en la red de WhatsApp. Se cree en el fake news. Están intentando debilitar al gobierno, rompiendo sus relaciones internas y sus relaciones con las otras ramas del poder público con fake news. Y la prensa, sin investigar, los está repitiendo, los está volviendo noticia valedera. Es la táctica de Goebbels. Repita y repita la misma mentira que algo quedará. A lo Goebbels, hoy solo está quienes bombardean niños en Palestina.